Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que nos veas o en el que nos escuches. Esto es Cristianismo Bíblico Radical. Yo soy Jorge García, evangelista por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Muy bien, y el tema que quiero compartirles en el día de hoy o en la noche, si me estás escuchando, ya sea en cualquier horario en el que me estés escuchando, es acerca de si Dios da hoy sueños y visiones. ¿Será que nuestro Dios actualmente nos habla a través de sueños y visiones? Vamos a hacer un recorrido y a mirar ciertos casos que han pasado hasta el día de hoy. Vamos rápidamente a mirar lo que Dios nos dijo de cómo hablaba Él, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Vamos a Números, Números capítulo 12, versículo 6. Números capítulo 12, versículo 6. Mire lo que dice. Y él les dijo, Dios, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Yahweh o de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. ¿Sí ve? Versículo 7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Yahweh o de Jehová. Y vemos que desde el Antiguo Testamento, desde el pueblo hebreo, el Señor tenía formas para manifestarse, para hablarle a sus siervos, a sus escogidos. Y los sueños y las visiones era una de las formas de las tantas que Él tenía para manifestarse, para hablarle a las personas que Él quería hablarle. Pero vemos que no solamente en estos casos el Señor hablaba, sino que el Señor habló en toda la historia de su pueblo, en sueños y en visiones. Y Él lo prometió al profeta Joel, lo prometió que en los últimos días Él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vamos a Joel 2:28. Vamos a Joel 2:28. Y dice lo siguiente. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos, ¿qué? Soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán, ¿qué? Visiones. Y también sobre los siervos y siervas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esto quiere decir que ¿quién es el que da las visiones y los sueños? El Espíritu de Dios. Él es el que da las visiones y los sueños. Y vemos en toda la Biblia que el Señor se manifestó de esta manera. Vemos, por ejemplo, que a muchos, desde Abraham hasta Juan en Apocalipsis, Él habló por medio de su espíritu y dio visiones y sueños. Hay casos especiales de visiones. Génesis 15:1. En Génesis 15:1, Dios habla a Abraham por medio de una visión. Génesis 15:1 dice, después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. Pero mire lo que dice, vino palabra del Señor o de Yahweh en visión, en visión. Mire el caso de Jacob, Génesis 46:2, ¿qué dice? Génesis 46:2. Y Dios habló a Israel en una ¿qué? Visión nocturna. Y dijo Jacob, Jacob, y él respondió, heme aquí. Entonces esta era una de las formas con las cuales el Espíritu de Dios tocaba a la persona que él quería y veía la visión o soñaba en lo que Dios quería hablarle, pero no de una forma trascendente, sino en visión, en sueño. ¿Listo? Y hay otros casos bastante importantes, como por ejemplo
las manifestaciones en las cuales Dios se mostraba a sus profetas. Por ejemplo, en el caso de Ezequiel en los huesos secos. Ezequiel, vamos a ir allá. Ezequiel 37. Vamos a ver el versículo 1. Ezequiel 37. Vamos a ver el versículo 1. Ezequiel 37:1. La mano de Jehová o de Yahweh vino sobre mí y me sacó en el ¿qué? Y me sacó en el espíritu de Jehová, que es el mismo espíritu de Dios, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. ¿Sí se da cuenta? Lo que les dije, el espíritu de Dios es el que da el sueño o la visión a quien él quiere. Y aquí en el caso de Ezequiel, ¿quién lo sacó? ¿Quién lo puso? El espíritu de Dios. O en ese entonces le llamaban el espíritu de Yahweh o el espíritu de Jehová. Incluso Dios mostraba sueños y visiones a personas que no hacían parte de su pueblo. Por ejemplo, a Nabucodonosor le mostró un sueño. Y en Daniel 2:19, a Daniel todas las visiones que veía, las veía en sueños. O sea, en el sueño Dios le mostraba la visión, en medio de que él estaba durmiendo. Daniel 2:19. Daniel 2:19, ¿qué dice? Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una ¿qué? En una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo. Por ejemplo, en el caso de José, Dios, un ángel se le apareció en sueños. En sueños se le apareció. Por ejemplo, en Mateo 2:12. En Mateo 2:12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños, ¿sí ven? Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron a su tierra por otro camino. Pero recordemos que primero se le apareció un ángel. Listo. En el versículo siguiente, Mateo 2:13, dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José ¿en qué? En sueños. Y le dijo: levántate, toma al niño de su madre, vete a Egipto hasta que Herodes desista, porque busca al niño para matarle. ¿Listo? Muy bien. Las visiones fueron muy comunes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Era una forma como en la cual Dios se manifestaba. Por ejemplo, podemos ver el caso de Pablo. En Hechos 9:3, vamos a Hechos 9:3. Hechos 9:3 dice: y sucedió que mientras viajaba Pablo, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en derredor una luz del cielo. Bueno, esta manifestación en la cual el Señor Jesucristo se presenta a Pablo o a Saulo en ese momento es por medio de una visión. Y esto fue en el día. Él estaba despierto. Y el Espíritu de Dios lo toca, a pesar de que en ese momento no cree en Jesús. El Espíritu de Dios lo toca y es ahí cuando tiene la visión con el Señor Jesucristo. Él lo ve. Y mire en lo que dice Hechos 16:9. También es una visión que tiene Pablo. Esta vez con el varón macedonio que se le aparece en visión. Pero todas esas visiones vienen por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hechos 16:9, ¿qué dice? Por la noche se le mostró a Pablo una visión. ¿Sí ve? Una visión. Un hombre de Macedonia estaba en pie suplicándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos.
fueron muy comunes las visiones y los sueños tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice Hechos 18:9. Hechos 18:9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles. ¿Sí se da cuenta? Allí está. Perfecto. Muy bien. En 2 Corintios 12, del 1 al 4, Pablo habla de unas visiones que él tiene. Y estas visiones ya vienen cuando tú estás en Cristo, cuando tú perteneces a su cuerpo, cuando ya tú tienes, digamos, una relación bastante íntima y estrecha con Él. Vienen estos sueños y vienen estas visiones. ¿A causa de qué? A causa del Espíritu de Dios, a causa del Espíritu Santo en tu vida. Mire, por ejemplo, lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 12, del 1 al 4. No me gloriaré, no es provechoso, pero vendré a las visiones y ¿qué? Revelaciones del Señor. Visiones y revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, él fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Sí ve? Visiones y revelaciones del Señor. Pero Dios también se las da a las personas que no conocen de él. Por ejemplo, a Nabucodonosor le mostró en sueño, al faraón de Egipto, le mostró sueños de vacas gordas, vacas flacas, de espigas que se comían a las otras. A, a Nabucodonosor le mostró la estatua, que Daniel le interpretó el sueño. A la esposa de Pilatos vio a Jesús que venía en su segunda venida y dijo: no te metas con ese hombre porque es un santo de Dios y en sueños me ha perturbado. Y a Cornelio el general egipcio, el general romano, perdón, el cual también vio en visión a un ángel de Dios. O sea que Dios también se manifiesta mediante sueños a personas que no lo conocen, para tal vez advertirles de que Él quiere renovar sus vidas, de que Él quiere hacer algo con ellos, de que se conviertan a sus caminos. Muy bien, y estas manifestaciones, como hemos visto, se dan en el caso cuando el Espíritu de Dios está o viene a la persona para Dios querer revelarle algo. Pero vienen ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Vienen ¿por qué? Por el Espíritu de Dios. Mire el caso de Ananías. Hechos 9, del 10 al 11. Hechos 9, del 10 al 11. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. O sea, ya Ananías conocía al Señor. Y le dijo el Señor en una visión a Ananías. Y él le dijo: heme aquí. ¿Sí ve? Estas visiones, cuando vienen a causa del Espíritu de Dios. Hay otras personas, brujos, hechiceros, pero esos sueños o visiones que de los cuales ellos le dan a las personas, no vienen por causa del Espíritu de Dios. O sea, la fuente de inspiración que a ellos los impulsa a hablarle a las personas de cosas que van a pasar, no vienen a causa del Espíritu de Dios, sino del espíritu del demonio. ¿Por qué? Porque ellos no le están sirviendo a el Dios verdadero, sino a el Dios de este mundo. Por eso tenemos que mirar exactamente la fuente de inspiración de la cual proviene el sueño y la visión. ¿Listo? Mire, por ejemplo, el caso de Pedro en Hechos 10:9. Hechos 10:9, y ya vamos a terminar. Hechos 10:9.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino ¿qué? Un éxtasis. Y quiero explicar esto. Éxtasis o es una especie de encuentro de milésimas de segundos, una experiencia de milésimas de segundos con Dios. Pero ¿cómo se da, cómo le dio a Pedro este éxtasis? La mano del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Pues fue un momento en el cual él vio un lienzo que descendía y ahí fue cuando Dios le mostró. Le dijo, levántate Pedro, mata y come. Él le dijo, no, no como cosas impuras. Y le dijo Dios, a lo que yo he purificado, no lo llames impuro. Entonces esto que le pasó aquí a Pedro es lo mismo que le pasaba a muchos profetas en el Antiguo Testamento, por medio de los cuales el Espíritu mostraba visiones. El Espíritu les mostraba les mostraba sueños para él comunicarse con ellos. ¿Listo? Y es muy parecida a la experiencia que tuvo Juan en el Apocalipsis, capítulo 1. En Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis 1:11. Vamos a ver qué dice. Apocalipsis 1:11. Recordemos que Juan tuvo la mayoría de las cosas que ve en el Apocalipsis son producto de el Espíritu de Dios que le muestra cosas. Bueno, un ángel, pero la visión le viene por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Si Juan no hubiese tenido comunión con el Espíritu de Dios, seguramente no hubiera podido ver estas visiones. No las hubiera podido ver. ¿Listo? Muy bien. Mire lo que dice el Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. ¿Qué dice? Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10. Yo estaba en el ¿qué? En el Espíritu, en el día del Señor. ¿Sí ve? Las visiones y los sueños vienen a causa del toque del Espíritu de Dios. Lo mismo que le pasó a Ezequiel, lo mismo que le pasó a Pedro, lo mismo que le pasó a Pablo y lo mismo que le pasa incluso hoy en día a muchas personas. Tienen una comunión tan cercana, una comunión tan estrecha, tan íntima con el Señor nuestro Dios, que el Espíritu Santo los toca y ven visiones y sueños. Así que hoy en día sí se presentan, sí los hay. Efectivamente, porque el Señor lo prometió. En los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vendrán sueños y los jóvenes y los ancianos verán visiones antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Amén. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque solo tú eres maravilloso y bondadoso y nos revelas todas estas maravillas a través de tu palabra. Te adoramos y te bendecimos porque tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Tú eres nuestro todo y te damos gracias. Hemos comprendido que tú estás con nosotros y te revelas a nosotros también por medio de sueños y de visiones. Te alabamos y te bendecimos y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.